Estructura y función de los riñones. Cada riñón contiene muchos túbulos delgados que desembocan en una cavidad que vacía el ureter. Cada uno de los túbulos recibe un filtrado sanguíneo en un lecho capilar que se denomina glomérulo. El filtrado es similar al líquido intersticial, pero se modifica a su paso por las diferentes regiones del túbulo y de este modo se transforma en orina. Los túbulos y los vasos sanguíneos asociados forman de este modo las unidades funcionales de los riñones, conocidos como nefronas. La función fundamental de los riñones es la regulación del medio de líquido extracelular del cuerpo. Esto se logra a través de la formación de la orina, que es un filtrado modificado del plasma. Estructura macroscópica del aparato urinario. Los riñones son órganos pares situados a ambos lados de la columna vertebral, por debajo del diafragma y el hígado. Cada riñón adulto pesa unos 160 gramos y mide unos 11 centímetros de longitud y 5 a 7 centímetros de anchura, aproximadamente el tamaño de un puño. La orina producida en los riñones se va hacia una cavidad que se conoce como pelvis renal y después se canaliza desde cada riñón a través de conductos largos, los ureteres, a la vejiga urinaria. Un corte coronal del riñón muestra dos regiones diferenciadas. La corteza, situada por fuera, de color marrón rojizo y de aspecto granular por sus numerosos capilares. La región más profunda o médula es de color más claro, y la presencia de túbulos microscópicos y vasos sanguíneos la confieren un aspecto listado. La médula está formada por 8 a 15 pirámides renales cónicas separadas por columnas renales. La cavidad del riñón está dividida en varias porciones. Cada pirámide se proyecta a una pequeña depresión que se denomina cáliz menor. Varios cálices menores se unen para formar un cáliz mayor. Los cálices mayores se reúnen para formar la pelvis renal con forma de embudo. La pelvis renal recoge la orina de los cálices y la transporta a los ureteres y la vejiga urinaria. Filtración glomerular. Los capilares glomerulares tienen grandes poros en sus paredes y la capa de cápsula de Bowman que está en contacto con el glomérulo muestra hendidures de filtración. El agua, junto con los solutos disueltos en la misma, pueden de este modo pasar desde el plasma sanguíneo al interior de la cápsula y los túbulos de la nefrona. Las células endoteliales de los capilares glomerulares presentan grandes orificios llamados ventanas. Por ello se dice que el endotelio glomerular es fenestrado. El líquido que ingresa en la cápsula glomerular comienza a referirse como filtrado, que es el líquido que deberá modificarse a medida que pase a través de los diferentes segmentos de los túbulos de la nefrona para convertirse en la orina. La primera barrera de filtración potencial la constituyen los orificios capilares, que cuentan con dimensiones suficientes como para permitir que las proteínas los atraviesen. La segunda barrera potencial es la membrana basal glomerular. Esta puede presentar un cierto obstáculo para las proteínas plasmáticas y es la estructura que más limita la tasa de flujo de líquido hacia la luz capsular. A continuación, el filtrado deberá pasar a través de la capa interna visceral, donde se localiza la tercera barrera de filtración potencial. Esta capa está compuesta por células llamadas podocitos. Cada brazo de estos podocitos presenta cientos de extensiones citoplasmáticas conocidas como pedicetos. Las estrechas hendiduras entre pedicelos adyacentes proveen un pasadizo a través del cual deben pasar las moléculas del filtrado para ingresar al interior del filtrado glomerular. En algunas micrografías electrónicas puede verse una línea delgada entre los pedicelos a la cual se le denomina diafragma de la hendidura y presenta la tercera barrera de filtración potencial. Las proteínas plasmáticas resultan masivamente excluidas del filtrado debido a su gran tamaño y carga negativa neta. En realidad, una baja cantidad de albúmina, que es la clase principal de proteínas plasmáticas, ingresa de manera habitual al filtrado, pero menos del 1% de esa cantidad se excreta con la orina. En el caso de la albúmina filtrada, la reabsorción se consuma por endocitosis mediada por un receptor. Así,
La proteinuria acontece cuando el daño del diafragma de la hendidura de la barrera de filtración condicionada es un paso de proteínas al filtrado mayor que el que puede reabsorberse por este mecanismo. El líquido que ingresa en la cápsula glomerular se llama filtrado o ultrafiltrado, debido a que se forma bajo presión, la presión hidrostática de la sangre. La tasa de filtración glomerular va a ser el volumen de filtrado producido por cambios en riñones por minuto. La tasa de filtración glomerular promedia de 115 mililitros por minuto en las mujeres y 125 mililitros en los varones. Lo anterior equivale a 7.5 litros por hora o 180 litros por día. La vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente afecta la tasa de flujo sanguíneo al glomérulo. Los cambios en el diámetro de la arteriola aferente responden tanto a mecanismos reguladores extrínsecos como reguladores intrínsecos. Estos mecanismos son necesarios para regular que la tasa de filtración glomerular será lo suficientemente alta para permitir que los riñones eliminen los desechos. La tasa de filtración glomerular permanece relativamente constante pese a los cambios de presión arterial media en un rango de 70 a 180 milímetros de mercurio. La capacidad de los riñones para mantener una tasa de filtración glomerular relativamente constantemente frecuente a fluctuaciones de la presión arterial se llama autorregulación renal. Dos mecanismos generales son los responsables de la autorregulación renal: la constricción miógena de la arteriola aferente debido a la capacidad del músculo liso de percibir y responder a un incremento de la presión arterial, y los efectos de sustancias químicas de origen local sobre la arteriola aferente, lo cual es parte de un proceso llamado retroacción túbulo-glomerular. El sensor en la retroacción túbulo-glomerular es un grupo de células especializadas llamadas mácula densa. En este sitio, la mácula densa es parte de una unidad funcional más grande conocida como el aparato yuxtaglomerular. Cuando se produce una liberación más alta de sal y agua hacia el túbulo distal, la mácula densa envía una señal química que determina la constricción de la arteriola aferente. Ello reduce la tasa de filtración glomerular de manera que ingresa menos líquido a los túbulos de la nefrona, una respuesta que protege contra las sobrecargas a la parte más distante del túbulo distal y al túbulo colector cortical. La vejiga urinaria tiene una pared muscular llamada músculo detrusor. El músculo detrusor cuenta con una rica inervación de neuronas parasimpáticas y se necesita la estimulación neural para que la vejiga se vacíe. El estímulo principal del vaciamiento vesical es la acetilcolina, liberada por los axones parasimpáticos, los que estimulan a los receptores acetilcolina muscarínicos del músculo detrusor. Dos esfínteres musculares circundan la uretra. El esfínter superior, compuesto de músculo liso, se designa como esfínter uretral interno. El esfínter inferior, compuesto de músculo esquelético voluntario, se designa como esfínter uretral externo. Las acciones de tales esfínteres son las de regular la emisión de orina, la que también se conoce como micción.